5. Bueno, aquí está el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano. Un lujo para este programa, Así para es. cualquier programa Científico. de América Latina y del mundo. Se puede hablar de todo, de Así salud, es, de así política, de deporte. Entonces, inicialmente... Ahorita estábamos citando a Miguel Vargas Maldonado, el doctor fue vice de... Sí. Inicialmente, pues, invitamos al doctor con la situación que se dio con los pacientes de San Cristóbal, los pacientes quemados de San Cristóbal. Y entonces vamos a empezar por ahí, doctor, para que veamos cómo nosotros estamos en el país habilitados para enfrentar ese tipo de situaciones. Bueno, una situación, Julio. Bueno, gracias a todos por la invitación. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Cuando estaban ustedes en otro nicho, pero aquí estoy con muchísimo gusto, reiterando mi cariño a todos ustedes. Igual para ustedes. La situación de quemados es grave en la República Dominicana. Es grave por la cantidad de pacientes que prácticamente todos los días van a los centros hospitalarios. De todas maneras, los niños que juegan con fuego, las cocinas que explotan, la marginalidad de la gente, las canas que se queman, los niños que quedan abandonados en las casas y juegan con fuego, etc. Es un problema ancestral en la República Dominicana. Y hago una historia solamente de 10 segundos. Hubo un célebre médico norteamericano, se llamaba Dr. Ort, que él organizó la primera gran unidad de quemados en el viejo Hospital Morgan. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el patio del Morgan teníamos esa unidad que se llama Pearl era la esposa, y él nos donó esa unidad hace ya muchos años. Yo lo quería poner un poquito en contexto. Okay. Yo acabo de cumplir 60 años y 5 meses en el hospital trabajando. ¡Wow! 60 años. Lo quiero poner en contexto. O sea, que conozco la historia perfectamente bien. Wow. Pero luego... No calculo la edad, ¿verdad? Porque... el doctor se graduó joven. Ahora en septiembre usted está de cumpleaños. Pero... El doctor nada más tiene 80 y pico. Que cuando... El presidente, es un científico, ese tipo está en otra dimensión, mano. Cuando el presidente Fernández comienza a hacer lo que hoy se conoce con el nombre de Secanot, tuvimos que adquirir terrenos para poder ampliar lo que iba a ser un gran centro de medicina de alta tecnología. Y luego, cuando el presidente Medina toma ya la decisión de hacer la ciudad sanitaria, tuvimos que mudar esa unidad al hospital Ney Arias Lora. Y ellos han quedado, no entrampados, pero en una zona bastante pequeña para la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos. Entonces, eso ha significado, frente a lo que pasó en San Cristóbal, que nos dio prácticamente en el centro de la médula espinal esa cantidad de quemados. Las quemaduras, yo no hubiera querido traer las fotos, pero son tan espectaculares y realmente la gente no las va a querer ver, porque lo quemado, eso es horrible, ¿no? Horrible. Eso es algo que ni los médicos lo soportamos. Entonces, en el interín, ¿qué decidió el gobierno del presidente Medina? Decidió que en la ciudad sanitaria se construyera un centro de quemados que tiene el tamaño de una cancha de fútbol. Repito, de una cancha de fútbol. Es un piso completo, moderno, con todo lo que tiene que ver con la tecnología moderna del manejo de los quemados, que es que cuando el quemado entra a la sala de emergencias, solamente entra por esa puerta el personal que atiende quemados y el paciente. Se acuesta sobre una camilla en el centro de esa sala de emergencia y los chorros de agua estéril salen de la pared. ¡Wow! Y te limpia la piel, que es lo primero que hay que hacer porque es lo que se infecta. Eso es lo primero que se infecta. ¿Eso ahí en la Ciudad de la Salud? Eso en la ciudad sanitaria. Y luego, esa unidad, para terminar esta parte, tiene 18 cubículos privados para los quemados.
3 quirófanos, 28 ventiladores, porque los quemados... ¿Está funcionando ya, doctor? No, aquí voy. Con la pandemia, nosotros tuvimos que parar la terminación de que es el clínico quirúrgico, porque tuvimos que concentrarnos, y voy a dar datos que ustedes saben y lo han oído mejor que yo. Tuvimos que concentrarnos en atender los pacientes afectados de COVID, que llegaron a ser en un momento determinado un poquito más de 200. Entonces, ese hospital se utilizó para los afectados de COVID. Se frenó aquello. Y se detuvo la terminación está, la terminación de esa unidad de quemado. Entonces, urge que ahora nosotros la abramos. ¿Qué le falta, doctor? Le falta en términos porcentuales, eso le debe faltar como un 20%. Ahora yo voy a decir lo siguiente. ¿Y la inversión que falta? La noticia que yo no quisiera ver, esto va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque lo de San Cristóbal, al micrófono. Porque estamos abocados a que en cualquier momento haya una explosión de una fábrica de plástico, que haya realmente un fuego en químico, una estas casitas que están una junto a otra, que va a ocurrir, y va a ocurrir también más temprano que tarde, lo que muchas veces mucha gente viene diciendo. República Dominicana, por la cantidad de vuelos que tenemos todos los días, ya nosotros estamos sobrepasados desde el punto de vista estadístico de cuándo puede ocurrir un accidente importante en uno de nuestros aeropuertos. Eso se sabe, estadísticamente eso no falla. Por tantos miles de vuelos, hay uno que va a aterrizar mal y se va a incendiar. Entonces yo pregunto, en este momento, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Terminar lo que tenemos? A nivel de inversión, ¿de qué hablamos? ¿Qué falta? En ese para hospital, ese 20%, ¿qué significa? Sí, en ese hospital la inversión debe rondar pesos más, pesos menos, como en 400 millones de pesos. 400 para terminar eso y el hospital completo. Y me imagino, doctor, sí, ese es el clínico quirúrgico, es el hospital grande. Sí. Que tanto el ministro de Salud como el Gabinete de Salud, el presidente Luis Abinader, deben estar al tanto de eso. Sí, pero aquí viene el porqué de eso. Porque hubo, y esto ya es una noticia que se conoce, hubo un desfase o una discordancia entre el contratista del hospital y el Ministerio de la Vivienda, y en lo que se ponían de acuerdo hubo que parar la construcción por razones puramente burocráticas, ¿no? ¿Quién está a cargo de la construcción de eso? Eso es el MIBE. Marco Dionisio. Era Marco Dionisio, entonces yo tengo una discusión, y el MIBE, pero ahora antiguo lo importante, porque también hay que decir las cosas también positivas, ¿no? El presidente ordenó que independientemente de esa situación, el dinero va a estar para terminarlo, en lo que ellos se ponen de acuerdo. Bueno, entonces y lo importante es que el presidente Luis Abinader ha dicho que él continúa las buenas iniciativas de las administraciones anteriores. No, y ese centro lo valoró, recuérdense, Abinader dijo ahí, incluso llevándole la atención a algunos dirigentes del PRM que pensaron que esa era una inversión bien hecha y que él la iba a continuar. Eso doctor, sobre ahí mismo, discúlpame querida, cuando usted recibió allá el centro, que el presidente Abinader fue, la construcción y el equipamiento de eso, ¿en qué nivel estaba? ¿Un 50, un 60, 80, un 75? No, más. Cerca de un 85. 85, guarden esa cifra. Doctor, existe la percepción de que la incidencia del Alzheimer ha aumentado, está afectando a personas más jóvenes. ¿Esto es correcto? Y si es así, ¿por qué? Sí, dos cosas en ese sentido. Sí, ha aumentado. Y voy a decir por qué. Porque uno de los genes del COVID es primo hermano de uno de los genes del Alzheimer. Son primos hermanos. Entonces, el Alzheimer lo desarrolló. Tiene que el empeoramiento de los pacientes con Alzheimer ha sido, le voy a dar el número ahora, exponencial con los pacientes que sufrieron COVID. Nosotros lo situamos en un 38%. Un 38% de lo que sufrieron. Pero aún el COVID, doctor, haya sido asintomático o leve, aún así. Plana, lo moderado que tú estás diciendo aquí. De moderado a grave. Oye, qué noticia. De moderado a grave. A los que le dio de moderado a grave. A los que le dio de moderado a grave en un 38% pudieran desarrollar Alzheimer. Sí. No, explique eso bien. Han desarrollado. Han desarrollado o pudieran. Aquí vamos entonces a ver. Un paso atrás. Sí. ¿Qué sabemos al día de hoy? Lo que sabemos es que 25 años
antes de que aparezca el primer síntoma cognitivo, ya usted tiene los problemas de las proteínas que tienen que ver 25, con el 25 años. 5 años antes. Doctor. Sí, Pero doctor, va a que termine. desarrolle la idea. Entonces eso significa, y es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho, que si nosotros hacemos un screening test en pacientes sanos, pongamos de 30 años, nosotros podemos diagnosticar los pacientes que van a tener Alzheimer dentro de 25 años. Eso es como y aquí 23 viene, and Me, entonces, aquí viene el corolario, el mapa genético. la inteligencia artificial. Sí. Ahí viene entonces la inteligencia artificial, que va a poder abarcar a un número mayor de seres humanos para investigarlo de aquellas enfermedades que nosotros llamamos raras, pero Sí. que hoy día no son tan raras. Entonces ese es un tema que... Doctor, ¿y qué hacemos con ese diagnóstico preventivo? O sea, proyectar el desarrollo del Alzheimer en determinados perfiles. ¿Qué hacer para frenar? ¿Qué tiene la ciencia para ofrecerle al que dice, bueno, yo prefiero no hacerme como 23andMe, que es la empresa de Google que te permite hacer una proyección de tu comportamiento genético para determinar tu enfermedad futura? ¿Qué hacemos con ese diagnóstico? Si una persona tiene 30 años, como hizo Angelina Jolie, que se hizo un escaneo genético de su mapa y determinó que en 10 años ella va a desarrollar cáncer de mama, y se lo hizo y se tipó los senos hace muchísimo tiempo. Una mastectomía. Entonces, doctor, el que tiene ese diagnóstico genético de predisposición genética al Alzheimer, ¿qué le ofrece la ciencia para prevenir la enfermedad? Tiene una rama nueva que se llama la proteómica. 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 Yo no la estudié porque no existía en mis años vamos a ver. de formación profesional. La proteómica es la ciencia ahora que nos enseña a nosotros la patología de las proteínas que circulan por el cuerpo. Okay. La patología de la proteínas, patología, pudiéramos decir, los daños o las enfermedades de la proteína. Sí, porque la proteína es el centro, por así decirlo. Todo está hecho de proteína, del doctor. ADN. Todas las células, todos los órganos están hechos de Entonces, proteína. interesante eso porque como sabemos cuáles son las dos proteínas que están afectadas en las neuronas humanas, una se llama la proteína tau y la otra los beta-amiloideos, nosotros entonces vamos a poder descubrir. Miren, y se dicen, se han descubierto cosas increíbles. Probablemente en un futuro no muy lejano, estoy hablando de 2, 3, 4 años, quizás un pequeño chip debajo de la muñeca, aquí, nos va a decir a nosotros cómo están las proteínas. Claro. De hecho, ya nos dicen cómo está el azúcar. Sí, Virgilio. Sí, doctor, entonces, eso que usted hablaba, ¿son los mismos ahora, esa rama científica, los que están trabajando con los anticuerpos monoclonales, que alguna vez conversé con usted en esta misma plataforma, y le quería preguntar sobre el medicamento nuevo de reciente aprobación de la FDA, precisamente para el Alzheimer, el Leqembi, que dice que reduce la capacidad de avance del Alzheimer en un 35%. Bueno, eso está... No sé si lo están usando aquí. No lo estamos usando. Hay dominicanos que lo traen, pero hay que tener un poco de cuidado porque los primeros estudios ya aleatorizados nos dicen que puede tener efectos secundarios, sobre todo de edema cerebral y de hemorragia cerebral. Entonces ahora mismo hay una pausa con respecto al lecanemab. Lecanemab. Así que la marca es Leqembi, ¿no? Sí, porque el anterior, que era el Adulgem, el aducanumab, ese sí definitivamente se descartó por los efectos secundarios que tienen. Pero se ha avanzado, y se ha avanzado en cosas que son curiosas. Primero, Estados Unidos y los países desarrollados tienen una altísima incidencia de artritis reumatoidea. Esa es la artritis, Julio, que te ataca todo el cuerpo, te duele el día entero, de noche no te puedes mover, etcétera. Hicieron un estudio que partió en el año 1998 y a un grupo de 16 millones de pacientes norteamericanos le estaban dando el ibuprofen, que ustedes lo conocen. Sí, claro, ibuprofen. Cuando han sacado los datos ahora a principios de año, se dieron cuenta que la población norteamericana que menos ha sufrido de Alzheimer fueron los que tomaron el ibuprofen. Ajá. No es una medicina para el Alzheimer, pero es un antiinflamatorio. Lo que quiere decir que el Alzheimer hay una en su estructura interna de cómo produce el daño. Se inflama el cerebro.
hay un índice importante de inflamación de la neurona. Finalmente, lo que se está comentando ahora es que el Alzheimer probablemente es multifactorial, que no solamente es la inflamación, también puede ser... José, Pedro. Sí, bueno, señores, lo que yo voy a plantear hoy tiene que ver con lo que yo decía ayer del gobierno del cambio. Si no estudiamos el concepto del cambio, no hay cambio de nada, solamente es una consigna, un eslogan de campaña. Lo digo por lo siguiente, hay una tendencia muy fuerte a definir, a relacionar el problema del Alzheimer con la resistencia a la insulina, porque la insulina es clave para la formación de memoria. Sí. Y la resistencia a la insulina por el exceso de consumo de azúcar, las células se saturan y le dicen al cuerpo, no quiero más azúcar. Y entonces lo que hace esa insulina es que se va a convertir en triglicéridos. Entonces, a la diabetes tipo 3, a la inflamación del cerebro por la resistencia a la insulina, ya la están calificando como diabetes tipo 3, no tipo 2, tipo 3. Y eso tiene que ver con un consumo excesivo de azúcar y de carbohidratos simples. Pero resulta que en República Dominicana tenemos un Instituto Nacional del Azúcar. Cuando todas las reflexiones científicas, los metaanálisis, todos los estudios científicos indican que nosotros no debemos consumir azúcar añadida. Y nosotros tenemos un Instituto Nacional del Azúcar, doctor. Es cierto que hay una relación directa entre el consumo excesivo de azúcar y la inflamación del cerebro o la inflamación del cuerpo general, la tipo 2. Y si usted considera que debería haber una política de estado de alimentación que regule con mayor drasticidad el consumo de azúcar en la gente, o usted cree que eso debe dejarse libre para que cada quien consuma lo que le dé su gana? Adelante. Sí, para la respuesta corta, definitivamente se llama diabetes cerebral. Diabetes cerebral. ¿Está relacionada con el consumo de azúcar? Absolutamente. La descubrieron los japoneses hace más o menos unos 8 o 10 años, un poquito menos, como unos 6 años. Al principio no aceptábamos el término, pero demostraron que definitivamente existe la diabetes cerebral y nosotros la vemos en los hospitales constantemente. Y dos, muy importante esto, que la gente tiene que saber, por Dios, que el cuerpo humano es perfecto. Si usted come grasa solamente o carne solamente, una parte, y tú lo sabes muy bien que haces nutrición, se va a convertir en azúcar. Claro. Una parte, es lo que se llama el ciclo de Krebs, que fue el premio Nobel de bioquímica. Entonces no importa lo que usted ingiera, el organismo, el hígado tiene esa facultad de distribuir lo que tú comes en lo que tú necesitas. En lo que tú necesitas. Exacto. Ahora, si tú te pasas de carne o de hidratos de carbono o de grasa, el organismo sufre. Y hoy sí, definitivamente aceptamos el término de diabetes cerebral. Doctor, Pedro Nayit y Eury terminamos. Existe en muchas personas la aprensión y en otros el convencimiento de que las vacunas post-COVID le produjeron alteraciones en su sistema interno, la radiografía del cuerpo humano, que lejos de prevenirlo de la enfermedad, lo que le generó fue distorsiones en áreas que no habían problema. Otros llegan a la conclusión de que esos infartos en jóvenes de 28, 30, 35 años son producto de esas cardiopatías generadas por esas vacunas COVID. ¿Usted qué opina como científico? Eso es lo que se llama así la comorbilidad. La comorbilidad es una enfermedad que tú tienes que puede ser, tú la puedes ver o no la puedes ver. ¿Qué ocurre con esto? Que el sistema inmunológico de nosotros los seres humanos sigue siendo un misterio. Son células muy especiales que uno no sabe cómo ellas van a reaccionar, no lo sabemos. Tenemos idea de muchas de las enfermedades, entonces cuando utilizamos las vacunas lo que van a hacer es alterar la reacción del sistema inmunológico. Pero en términos general, yo les puedo dar los datos. De todas las vacunas que utilizamos en el COVID, solamente el 0.8% tuvo efectos adversos. Pero cuando tú sopesas el beneficio de la vacuna frente a la muerte, entonces obviamente que la vacuna ha sido... Claro, eso lo trumpita como una teoría de conspiración. Doctor José Joaquín Puello, usted da un dato muy interesante con relación al ibuprofeno
y el Alzheimer de las personas que consumieron este medicamento en Estados Unidos. Quería preguntarle si ese medicamento no tiene algún tipo de efectos secundarios o es dañino para personas con algún tipo de patología cardíaca que no pueden consumirlo. No, sobre todo la estomacal. Los pacientes que tienen úlceras o propensión a úlceras pépticas o duodenales no lo deben tomar porque es un antiinflamatorio bastante poderoso. Y es cierto que el COVID detonó una gran cantidad de enfermedades autoinmunes en la población. No, pero Julio, es que hay que hacer un paréntesis obligado. Es que el doctor está diciendo que el ibuprofeno es un antiinflamatorio. Si tú no tienes inflamación, porque tú no comes carbohidratos y azúcar, entonces tú no necesitas meterte esa vaina, está bien. Doctora, por favor. Oiga, él está aquí, que lo aclare. En esa misma porque es que el doctor está diciendo que el ibuprofeno se ha encontrado como el Viagra. Pero él te habló que el problema no percibió. No, pero él te respondió y tú no quisiste escuchar. Es que a mí no. Él te respondió cuando él te habló a ti de la ración, que el asunto está en no excederse. Es decir, a la gente usted no le puede llamar a no consumir nada. A la gente usted le puede llamar a no excederse, porque todo lo que la gente consume le es necesario. Yo le pregunté a él porque yo sé lo que yo estoy preguntando. No, pero él te habló del equilibrio. Tú estás hablando del no consumo. Es que yo no estoy hablando de eso. Que son dos cosas distintas. Frente a tu pregunta, él te habló del equilibrio. Es que tú tienes que irte a las estadísticas. Sí. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas en República Dominicana de la preobesidad? Pero tú dices que eso se resuelve no consumiendo azúcar, no consumiendo harina, no consumiendo eliminando el consumo. Déjame hablar. Sí. ¿Cuáles son las estadísticas que tiene Salud Pública en República Dominicana de preobesidad, de obesidad y de diabetes? ¿Cuáles son? Más de la mitad de... Pero el asunto está... más de la mitad de la población está enferma. El asunto es que tú crees que es obligado que te digan que no se debe consumir esto. Yo le pregunté es lo que tú quieres. Que si debe haber que es obligado que te digan... Pero él te respondió y tú le estás preguntando de nuevo. Yo no estoy hablando de eso, pues él te respondió. Yo le estoy preguntando, yo le estoy diciendo, porque él está diciendo que el ibuprofeno es un desinflamatorio. Sí. Para tú consumir eso ya tú tienes que estar enfermo. Perfecto. Si tú estás inflamado es porque ya tú tienes un diagnóstico. Okay. Ahora, si tú no estás inflamado porque tú no consumes azúcar y tú no consumes, entonces tú no necesitas esa vaina. Perfecto. Eso es lo que yo estoy interpretando. Si no la consumes es eso. Entonces, ¿para qué diablo la OMS, la Organización Mundial de la Salud dice que tú te puedes meter 12 cucharas diarias de azúcar? Si no la consumes es eso. Ok, adelante. Yo no la consumo, Yo no la consumo, yo no consumo azúcar libre. Yo no consumo azúcar libre. Pero para que te diga, el asunto de la gradualidad. Marilena, ¿qué dice la estadística pública sobre el tema de la obesidad en República Dominicana? ¿Qué dice? Datos numéricos de salud pública. No, yo no me recuerdo. Yo lo voy a buscar antes de que el doctor se vaya. No, ¿por qué? Espérate. Personas con enfermedades autoinmunes, que son muchas, y hemos descubierto muchísimas más. Hay una nueva ciencia ahora sobre las enfermedades autoinmunes. Cuando entra un organismo viral, el primer sistema o el sistema que inmediatamente responde es el sistema inmunológico. Entonces no hay ninguna duda de que hay una conexión sumamente estrecha. Si usted tiene una enfermedad autoinmune que está calladita ahí y entró el virus, esa enfermedad inmediatamente se activa. Entonces ese es un tema. Con respecto a lo que dice al diálogo de Julio con respecto al azúcar, ¿de qué se alimenta el cerebro humano? ¿De qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? El cerebro se alimenta esencialmente de oxígeno, y de glucosa y colesterol. La glucosa tiene azúcar. Grasa y azúcar. Sí. ¿Pero en qué medida? Esta masa que está aquí adentro, guardadita, que es de color rosada, bellísima, algún día los voy a invitar al quirófano. En pliegues, doctor. Gracias. A ver, ustedes. Gracias, doctor. Cuéntelo mejor. En pliegue por el neocórtex. Sí. Ajá. Es colesterol, pero en su interior, para poderse comunicar, necesita el oxígeno y necesita la glucosa. Lo que hablábamos ahorita. La neurona lo controla. Eso lo controla la neurona. Un ser humano que pase 3 minutos sin oxígeno, las neuronas empiezan a morir y los pacientes mueren. Realmente, de que murió el cerebro, murió el paciente. Un paciente que la glucosa en sangre baje por debajo de 40 miligramos, empieza a hacer convulsiones, y si llegó a 30, 35, muere inmediatamente, porque el cerebro, la neurona, esa es su energía.
la que ellas tienen que consumir para mantenerse vivas. Entonces hay un equilibrio biológico que yo se lo digo honestamente, todavía con mis tantos años haciendo ciencia, yo todavía me sorprendo de la economía humana perfecta, ¿no? O sea, ahora bien, hay que mantener un equilibrio. Claro. Pero ¿cuánto es la necesidad, doctor, de azúcar en términos cuantitativos que necesita nuestro organismo para funcionar? Sí, eso es ¿Cuál es la realidad? Yo tengo el dato, pero yo quiero que usted, que es una autoridad, lo diga. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos del consumo de azúcar para nosotros poder funcionar perfectamente sin llegar a un nivel de tenemos mucho compromiso. Tenemos dos o tres comentarios. Doctor, ¿cuál es la cantidad de azúcar que un ser humano necesita en función de su peso, de su edad, de su nosotros tamaño? Sabemos que el término ideal del azúcar en la sangre debe andar alrededor de los 80 miligramos por 100 cc de sangre. Eso es lo que nosotros sabemos tradicionalmente en la medicina. Bueno, gracias al doctor José Joaquín Puello. Muchas gracias, doctor. Cambio y fuera.